visitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a hacer el cambio nuevamente el martes. Estamos acostumbrados a estar con el doctor Francisco Aguirre Sacasa y lo hemos estado entrevistando vía Skype desde Washington. El día de hoy va a haber un cambio. El doctor Francisco Aguirre Sacasa viene en camino de los Estados Unidos, de Washington para Nicaragua el día de hoy. Estará llegando a Nicaragua el día de hoy por la tarde, lo cual lo estaremos entrevistando durante el transcurso de la semana y definitivamente el próximo martes. Pero sí tenemos la suerte y tenemos la oportunidad de poder entrevistar al presidente del Partido Conservador, el ingeniero Alfredo César, que está regresando de un viaje a Washington donde tuvo reuniones tanto con gente del Departamento de Estado, con gente del Congreso, tanto del Senado como en la Cámara Baja de los Estados Unidos, y tuvo la oportunidad de reunirse con la gente de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar con él alrededor de cuál es la evaluación o la situación de las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos el día de allá en este momento. ¿Tuvieron algún impacto las elecciones municipales? ¿Va a tener eso algún impacto en la decisión que va a tomar los Estados Unidos? ¿Se mantiene la última evaluación que hicieron varios que fueron a los Estados Unidos y que coincidieron en la opinión de que Nicaragua en este momento no tiene amigos en Washington y que Nicaragua está en el radar de Washington? ¿Qué impacto irá a tener? Hablaremos con él alrededor de la solicitud de los congresistas y senadores, tanto republicanos y demócratas, para que se le aplique las sanciones y se investigue a 2 funcionarios del Estado de Nicaragua por actos de corrupción, crimen organizado, etcétera, etcétera, que no es alrededor de la NICAC. Vamos a estar hablando de esto alrededor de esto con el presidente del Partido Conservador, el ingeniero Alfredo César. Y también hablaremos con él para aprovechar la experiencia que él tiene. El ingeniero César es uno de los políticos con más experiencia que hay en Nicaragua en muchas áreas. Supuestamente debería de comenzar, y parte del proceso y los compromisos que hay con la Organización de Estados Americanos es un proceso de reorganización del poder judicial, del poder electoral, para que haya transformación en el poder electoral, para que se empiecen a ver señales desde las elecciones regionales el año que viene, según el compromiso que asumió al aire públicamente el presidente Ortega. Se habla de negociaciones, que tiene que haber unas negociaciones entre el gobierno con la OEA de intermediario y los sectores de los partidos políticos de la oposición que participaron y de la oposición que no participaron en el proceso electoral. ¿Cómo se dan esas negociaciones? ¿Cómo comienzan? ¿Cómo cree él, que ya tiene experiencia en negociar con el Frente Sandinista, cuando se negociaron en los años 80 el proceso para que hubiera elecciones en Nicaragua? ¿Cómo es que se da? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es el tema de manejo? ¿Quién da el primer paso? ¿Cómo se puede dar el primer paso? ¿Cómo darle credibilidad y transparencia a esas negociaciones que se van a dar sin caer en la trampa del populismo o de aquellos que creen que todo se debe hacer frente a la cámara de televisión, que nunca se va a hacer así para obtener resultados? Vamos a tratar de que él nos explique a todos lo que significa eso y cómo se maneja esto. Antes de entrar con él, hay que aprovechar y hay que reconocer, el gobierno tomó la decisión el día de ayer de retirar la iniciativa de ley alrededor de las celebraciones de la Purísima, lavado de plata, de la plata, etcétera, que había mandado a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia para ser aprobado, y supuestamente iba a ir al plenario el día de hoy, después de una reacción de la Iglesia Católica, del cardenal Brenes, del Monseñor Mata, sobre todo
el gobierno decidió retirar la iniciativa de ley y no va a ser presentada hoy. Probablemente van a tratar de consensuar, y es lo lógico que se consuese y que se consulte a la Iglesia Católica alrededor de este tema. Platicando con gente católica, había opiniones encontradas. Unos la veían bien, otros la veían mal, esta iniciativa de ley. Pero lo mejor es que tiene que ir consensado y eso es lo que necesita el gobierno. Por otro lado, doctora Aguirre Sacasa invita el día de mañana en la iglesia de San Francisco a las 6:30 de la tarde a una misa para celebrar la vida de su mamá, doña Gladys Sacasa de Aguirre. Entonces mañana en la iglesia de San Francisco a las 6:30 de la tarde para que vayan poniéndolo en su agenda. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el presidente del Partido Conservador y diputado ante la Asamblea Nacional, el ingeniero Alfredo César. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. En Tip Top nos aseguramos de mantener siempre el producto más fresco, porque sabemos que hay algo en vos que te hace siempre escoger lo mejor, y eso lo llevas a todas partes. Lo llevas en los encuentros donde toda la familia se junta para crear un recuerdo que les llena el corazón. También lo mantienes con vos en las reuniones, donde pones el toque para mantener encendida la amistad. Y en Navidad eso no podía ser diferente, porque sabes llenar de frescura cada momento. Estas fiestas, llenadas de lo mejor. Siempre fresco, siempre Tip Top. No te preocupes, soy Munkel. En Ópticas Munkel tenés 1 año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en su programa Jaime Arellano en la Nación. Les recuerdo a todo el mundo que este programa lo puede ver en vivo en YouTube, o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. También lo puede ver en nuestra página de Facebook y lo puede ver en vivo, o lo puede ver cuando usted lo estime más conveniente. Y si quiere ser parte de la gran familia de Jaime Arellano en la Nación, lo único que tiene que hacer es mandar su correo, solicitar a través de su correo electrónico a j.arellanoenlanacion@gmail.com, y estará recibiendo los 2 días, más tardar, estará recibiendo este programa.
y pasa a ser parte de la gran familia de Jaime Arellano Relación, donde ya vamos por más de 1.200.000 y pico personas que ven y reciben este programa todos los días. Entonces, querido César, bienvenido al programa. Gracias, Jaime. Gusto saludarlo. Gracias, igual. Después de antes estábamos, última vez que tuve la oportunidad, iba de candidato a alcalde de Managua. Nunca tuvimos la oportunidad de platicar después de las elecciones. Una evaluación. ¿Cuál fue la valoración que dieron ustedes de estas elecciones municipales? Bueno, el Partido Conservador duplicó sus votos a nivel nacional entre el 2012 y el 2017. Y en Managua triplicamos los votos entre el 2012 y el 2017. En Managua nosotros quedamos de segundo partido de oposición detrás del PLC, cerca, y sacamos más de 2 veces y media votos que Ciudadanos, ¿verdad? También, en el caso de Ciudadanos, le ganamos en Chinandega, que era, digamos, una de las plazas emblemáticas de ellos. Sí. Le ganamos en El Viejo, en Moyogalpa, en Ticuantepe. En el caso del PLC, le ganamos en Jinotepe, la capital de Carazo, y le ganamos en Dandaime, y también en Moyogalpa, en Ticuantepe, en El Viejo, que son municipios de tamaño medio, pero muy significativos, donde el Partido Conservador quedó de primer fuerza opositora. Es decir, que en términos como uno debe de evaluar, ya no te hablo como candidato, sino como presidente del partido, el avance fue satisfactorio. Y el esfuerzo que hicimos en Managua, pues, logró colocarnos en el mapa electoral de Managua claramente, y elegir, pues, concejales al Consejo. Eso no es tampoco verlo demasiado optimista, pongámosle, verlo demasiado positivo. Porque cuando usted dice, me coloqué la tercera fuerza aquí en Managua, o el PLC dice, yo soy la segunda fuerza aquí en Managua, y uno ve, ok, son ¿cuántos? 80 concejales, y el Frente Sandinista tiene 75 concejales, y todos los demás partidos de la oposición tienen 5 concejales, ¿verdad? Entre el PLC y el Partido Conservador creo que tienen 5 concejales. No sé si Ciudadanos logró sacar uno. Entonces, entre 3 partidos tienen 5 concejales. 6. O 6 concejales. Entonces dice, cuando vos decís que de tercer lugar, jodido, entonces dice uno. Pero cuando te vas a la realidad de que de 80 concejales, 74 son del Frente Sandinista y 6 son de la oposición, hombre, eso no es, no es para sacar pues pecho tampoco. Claro, pero es que es el equivalente a una pyme, ¿no? Cuando se comienza un negocio pequeño y pasas ya al nivel de tener 50 empleados y estar ganando utilidades, etcétera, etcétera, estás lejos del grupo Pelas, ¿no? Pero la trayectoria es ascendente, tu gente está preparada, tenés relevos jóvenes y va a llegar un momento en que vas a llegar al poder. Si vos no tenés trayectoria ascendente, no tenés relevo generacional preparado y no vas mejorando, jamás vas a llegar al poder. Esa es la diferencia, pues, digamos, con que uno tiene que verlo. Ahora, acordate que en Nicaragua hay una anomalía electoral, estructural, y por lo tanto, pues, medirse contra el Frente Sandinista con esa anomalía. Sí, no como tigre amarrado contra burro, burro suelto, amarrado contra tigre suelto. La mancha negra que tuvimos en las elecciones fue el fraude en San Pedro del Óvago, catastrófico. Y además nos parece que sin explicación al día de hoy. En mi visita a Washington, yo fui a la OEA, tuve 2 reuniones en la OEA, una de carácter político, digamos, con el entorno del secretario general, Almagro, sobre todo para determinar cuándo iban a entregar el informe final. Y ellos me explicaron de que no tanto depende de la parte técnica del informe, sino de la agenda del Consejo Permanente, que la integran los 35 países miembros. La última sesión del Consejo es el 13 de diciembre y van a intentar, ese es el compromiso que traigo, el secretario general propone, él no decide la agenda, le propone al presidente del Consejo Permanente, que es rotativo entre los países, para que el 13 de diciembre se pueda abordar el informe final de las elecciones de Nicaragua. Ojalá se logre, si no será hasta enero. ¿Alguna vez ha visto usted, por ejemplo, usted mencionó San Pedro del Óvago? Viene San Pedro del Óvago y se la adjudica a Ciudadanos por la Libertad. Ciudadanos por la Libertad dice, no, yo no la gané. Yo vi las actas de San Pedro del Óvago aquí, donde, desde lo que yo vi,
la ganó el PLC. El Consejo Supremo Electoral le dice al PLC, no, vos no te la doy a vos, se la voy a Ciudadanos por la Libertad, y Ciudadanos por la Libertad le dice, espérate, si yo no la gané, yo no la quiero. No, pero es que yo te decido que vos sos el que ganaste y punto, Sí. se acabó. No. ¿Cuándo se ha visto eso, hombre? No, yo nunca lo había visto. Había visto un fraude muy parecido en el 2004 en Granada, en donde fuimos despojados de la alcaldía con Dionisio Cuadra. Con dicho, sí. El mecanismo fue igual. Es decir, en este caso en Granada anularon una JRB donde el PCE tenía 200 votos contra 20 del frente. Y eso le dio vuelta, pues, al resultado. Pero en ese caso lo aceptó gustoso el Frente Sandinista. Sí, pero aquí ¿cómo Aquí van a- no lo acepta. No lo acepta. Sí, y eso va a crear un problema legal que estamos tratando de ver, porque de acuerdo al mecanismo legal que hay ahora en el país, desde la Constitución hasta las leyes, es el partido político el que define tanto en las diputaciones como en las alcaldías. Ahora tengo entendido que los dos candidatos son conservadores. Bueno, conservadores de origen. De origen conservador, pues. Sin embargo, Melvin Baez ha sido conservador de estructura, ¿verdad? O sea, dentro del partido, es el presidente departamental de Chontales y nunca se ha ido del partido. Pero sí, es que ahí predomina el conservatismo, claramente. Sí, siempre ha sido... Entonces, el tema ahora es que Ciudadanos, doña Kitty Monterrey, aprovecho para decirte que creo que ha hecho un extraordinario trabajo, ¿verdad? En ponerse al frente con mucho coraje y levantar lo que quedaba pues del movimiento Vamos con Eduardo, ¿verdad? Que se había tropezado varias veces en diferentes cosas. Y además tomó una posición muy ética con respecto a San Pedro, que dijo, nosotros no queremos una alcaldía que no hemos ganado. Y yo tengo las actas y no la ganamos. Entonces eso abre un camino legal en el cual si el partido no la acepta, el candidato no puede asumir, porque entonces ¿a nombre de quién? ¿A nombre de qué partido va a ser esa alcaldía? Ese es un buen punto. ¿Verdad? Entonces por ahí vamos ahora. La segunda reunión de la OEA tiene que ver con esto. La primera reunión, como te digo, fue con el entorno político del secretario, van a tratar de que se vea el 13 de diciembre. La segunda reunión a continuación fue con la misión de observación electoral, no con todos, pues, sino que con los jefes pues, de la misión de observación electoral, particularmente el segundo, que es el permanente en el departamento electoral de la OEA, el señor Fernández Cristóbal. Y lo que quería era asegurarme de que la evidencia del fraude de San Pedro la tenían. Y si no necesitaban algo más, y me dijeron, esta enterita. Acta por acta, sumatoria municipal, reporte departamental de la noche de las elecciones dándole el triunfo a Melvin Baez, el conservador del PC, y cambio 48 horas después de que la misión había dado su informe preliminar y se había ido de Nicaragua. Un cambio, añadiendo los 200 votos a una junta de receptora de votos. Todo lo tenemos y va a estar plasmado en el informe final. Eso es muy importante porque, de nuevo, Jaime, y ahí, la OEA dice fraude, claro, en San Pedro. El partido al cual se la están asignando dice no la aceptamos porque no la ganamos limpiamente. Entonces, lo que cabría ahí es que se instale el consejo municipal, que no está siendo cuestionado, el número de concejales, pues digamos, de cada quien. Hay 5 concejales electos en la alianza nuestra y hay 5 concejales electos en la de Ciudadanos, 10. Y hay 4 del Frente Sandinista, son 14. Pero también es parte del Consejo Melvin Baez, porque de acuerdo al Consejo Supremo Electoral quedó de segundo, ¿verdad? Entonces va al Consejo. Entonces se reúnen los 15 y los 15 eligen al nuevo alcalde. Eso es lo que toca de acuerdo a la ley. Y ahí podría entonces enderezarse si los concejales de Ciudadanos obedecen a su presidenta y se elige a Melvin como alcalde de San Pedro. Ahora, hay un camino legal, pues. Ya me presento la pregunta. Pues dice, aquí hubo una reforma donde los escaños de los diputados son del partido y no del diputado. Y si un diputado no sigue las órdenes, pues, pongamos las instrucciones de su partido, es despojado, puede ser sustituido, pues, pongámoslo. Igual para todos. ¿Eso igual para los concejales? Sí, porque la disposición está en la Constitución y está reflejada luego en leyes secundarias en forma diferente. Pero la disposición es clave también para todos los cargos municipales. Entonces, si el partido, por ejemplo, el Partido Ciudadano por la Libertad, como ha dicho Kitty públicamente, no vamos a aceptar esa alcaldía, entonces el otro no puede decir, vea, a mí me importa lo que diga el partido, yo sí la quiero. Claro, pero eso se traduce en votos en el Consejo. Si los 5 concejales electos de Ciudadanos obedecen a su presidenta, entonces, sumados los otros 5 nuestros,
hay amplísima mayoría para elegir a Melvin Baez. Si los concejales no obedecen a la presidenta de Ciudadanos, bueno, ahí hay un problema interno del partido, ¿verdad? Y el partido podría obligarlos a destituirlo. ¿Cuál fue bueno, que no te lo puedes, oficialmente no sabes el informe, pero extraoficialmente, ¿cuál fue el feedback que vos tuviste, el feeling de la OEA sobre este proceso electoral? En la reunión, son dos reuniones muy diferentes, porque la reunión técnico-electoral es técnica-electoral. Pero en la primera reunión, que es política, me hicieron una pregunta. ¿Usted cree que esto fue una decisión a nivel local o a nivel superior? Yo no tengo la evidencia, pero les voy a decir la secuencia. Los 3 miembros del Consejo Electoral Departamental de Chontales, la noche misma de las elecciones, confirmaron con firma y sello el triunfo de Melvin Baez. Y 48 horas después, ese mismo Consejo Electoral Departamental, que estaba dominado por el primer miembro del Frente Sandinista y un segundo miembro de un partido formalmente aliado en la alianza con el Frente Sandinista, revirtieron. Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Que recibieron una instrucción para revertirlo, porque yo no creo que las mismas personas que digan, con firma y sello, usted ganó, don Melvin, 48 horas después le digan, no, usted ya no ganó, sin que me dé una instrucción. Cuando yo les expliqué eso, ¿verdad?, estaban impactados, ¿verdad? La OEA, porque eso indudablemente va al corazón de la voluntad política de las autoridades. Y eso impactó mucho. Ahora, pues imagino que eso va a salir en el informe. No, el informe es muy técnico. Ellos no sacan ese tipo de conclusiones. No, yo estoy claro, pues se va a reflejar en que... Por supuesto, de que no hubo elección que reflejara la voluntad popular en San Pedro de Loba. Tampoco va a pasar desapercibido que hubieron 6 muertos, 7 muertos. No, eso te lo iba a comentar cuando hablemos de las reuniones con los senadores, ¿verdad? Pues eso fue lo de la OEA. Luego tuve reunión con 2 senadores en forma separada, porque los senadores republicanos estaban en un proceso intenso de negociación de la ley de reforma de impuestos. Tributaria. Sí, pero tremenda, ¿verdad? Pero finalmente logré que se mantuvieran 2 reuniones, el día jueves, una en la mañana y otra en la tarde, y en lugares diferentes. Son senadores republicanos que pertenecen al Comité de Relaciones Exteriores. Uno de los senadores abiertamente ha sido favorable a la NICA Act, mientras que el otro ha sido escéptico, abierto a escuchar opciones. La primera reunión el jueves de la mañana fue con el escéptico, y él lo que me dijo fue lo siguiente. ¿No puedes dar nombre? Estoy comprometido con a no dar nombre. Él lo que me dijo fue lo siguiente. Tampoco te doy los nombres exactos de la OEA, pues, ¿verdad? No, correcto, okay. Vamos a hablar. ¿Qué gobierno invita a observar unas elecciones para que observe fallecidos y fraudes? Mejor no los hubieran invitado. El daño era menor. Porque ahora eso está en un informe oficial que va a los 35 países miembros de la OEA. Esa fue eso. Y me dijo básicamente que él tenía la esperanza de que unas elecciones municipales limpias le diera argumentos para sostener el no aplicar sanciones económicas a Nicaragua, y que él sentía que había perdido ese argumento ya con sus colegas republicanos en el Senado. El otro me estaba esperando con una copia de la carta que al día siguiente le enviaron al presidente Trump, un grupo que ya es pública, pero eso era el jueves en la tarde, tenían la copia, para decirme de que ellos son susceptibles y sensibles a lo que los nicaragüenses dicen, que ellos han recibido una buena cantidad de mensajes del sector privado, de diferentes líderes del sector privado, empresarios fuertes, líderes institucionales, etcétera, argumentando de que la NICA Act va a dañar la economía en general del país y que ese no es el camino, pues, para resolver los problemas en Nicaragua. Y que entonces ellos han escuchado y que ahora estaban sondeando una modalidad diferente de sanciones, que son las sanciones individuales, pero que no depende de ellos, depende de la administración Trump, porque así está planteado en la ley. Si la administración Trump decidiera proceder con las sanciones individuales, eso podría sostener el NICA Act un tiempo. Si la administración Trump no procede,
él opina que la NICAC se va a aprobar en el 2018 y probablemente en los primeros 3 meses. Nosotros en Nicaragua podemos estar tranquilos que de aquí al 31 de diciembre no va a haber NICAC, ¿verdad? Porque están muy ocupados en el Senado, me explicaron ellos, ¿verdad? Están muy ocupados con temas económicos, no solo la reforma fiscal, sino el presupuesto y no cerrar el techo de deuda y una serie de cosas económicas. Pero a partir de enero el problema ahí va a estar. De manera tal que a tu pregunta, pues, o que hiciste públicamente al inicio del programa, se perdió una valiosa oportunidad con las elecciones municipales. Era la valiosa oportunidad de tener unas elecciones transparentes con un informe inmaculado de la OEA que le diera argumentos fuertes a los senadores republicanos y demócratas, pero sobre todo republicanos, escépticos de las sanciones económicas generales que indica la NICAC, y pudiera sostener eso a la espera de las negociaciones y reformas que vienen aquí. Desafortunadamente, el informe manchado con fallecidos y fraudes quita ese argumento y deja a los que empujan la NICAC bastante claro, bastante despejado el panorama para el próximo año, ¿verdad? Ahora, cuando reuniste con el segundo senador, que ese ya estaba más decidido, pongámosle, alrededor de la NICAC y de la necesidad de sanciones hacia Nicaragua, y te enseñó la carta o la copia de la carta que había mandado ya el presidente Trump. Iban a mandar o la iban a mandar. Se habla de que esa lista no está terminada y que esa lista va a incluir a más personas y que va a incluir a diferentes sectores. Quiere mandarle mensaje al gobierno y quiere mandarle mensaje al sector privado y que van a incluir gente del sector privado. Eso es verdad, se lo comentaron a vos, comentaron alrededor del tamaño de la lista sin mencionarte nombre y de sectores que querían que recibieran el mensaje. En esta ocasión no, porque no hablamos de ese tema con el senador, pero en una visita anterior mía, esta es mi 4ª visita este año. Desde el 20 de enero que estuve oficialmente invitado a la inauguración del presidente Trump, esta es la 4ª visita. El anterior, que fue allá por junio, porque después vino la campaña municipal y casualmente estaba ocupado, sí me confirmaron en mi reunión en la Casa Blanca que existía la carta enviada por los congresistas, la lista, tanto de funcionarios públicos como empresarios privados. Es decir, que yo desde junio conozco que existe esa lista, ¿verdad? Obviamente ni se me ocurre preguntar los nombres, ni ellos me lo van a dar, porque son cosas muy delicadas. Pero estos 2 primeros nombres que ellos ponen de funcionarios públicos, el senador lo que me decía es que ellos están explorando sanciones alternas a la NICAC. Porque si los empresarios dicen que vamos a arruinar la economía de Nicaragua con la NICAC, bueno, exploremos sanciones individuales que no tienen el efecto generalizado en la economía. Pero eso, me dice el senador, no depende de nosotros. Es una solicitud al presidente Trump. La administración tendrá que tomar su decisión. Ahora, ¿cuál es como político que sos y que conocés muy bien, cuál es el mensaje que están mandando ellos al poner los 2 primeros nombres a Roberto Rivas y a Chico López? En el caso de Francisco López, me parece que ha tenido mucha influencia lo que los venezolanos de la oposición han estado haciendo de trabajo en Washington, en donde ellos han puesto en el radar a Albaniza, que es PDVSA dueño del 51%, y como ellos están exitosamente aislando a PDVSA, ¿verdad?, en Venezuela, entonces esta es una consecuencia, digamos, de la relación con PDVSA. Ese es Albaniza, y entonces de ahí proviene, en mi opinión, que esté el presidente de Albaniza o la persona pues responsable aquí en este gobierno que esté metido ahí. Viene, digamos, como una coletilla de Venezuela directamente. En el caso del presidente del Consejo Supremo Electoral, las elecciones son las elecciones. Las elecciones que acaban de pasar. Entonces, obviamente, el mensaje, ¿qué más mensaje querés para decir que fueron fracasadas las elecciones municipales? Hombre, si hubieran sido unas elecciones limpias, con un informe transparente, te puedo asegurar que no hubiera estado en esa lista. O no hubieran mandado su nombre. Por eso, no hubiera estado en la lista, el nombre. O sea, no hubieran mandado no hubieran abierto la lista, pongámosle. O tal vez lo hubieran abierto de otra manera, ¿verdad?, con PDVSA y alguien más, pero si las elecciones hubieran sido transparentes como se esperaba
y con un informe limpio de la OEA, estate seguro que ellos no son locos para poner al que hizo bien las cosas, ¿verdad?, mandarlo a hacer. Sí. Pero con los resultados, esta está la prueba principal. Vamos a ver un cambio. Ahora que vamos a un cambio, cuando regresemos, ¿qué pasa de aquí en adelante? Claro. Entonces, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sanciones vienen para Nicaragua? ¿Verdad? ¿Y cómo se pueden evitar? Vos que has tenido la experiencia de tratar con el Frente Sandinista, de negociar con el Frente Sandinista, con los Ortega, porque vos negociaste tanto con el general Humberto Ortega como con Daniel Ortega en los años 80, ¿verdad? Entonces los conocés a ambos, aunque ahora el general Ortega está apartado, pues, pero ¿cómo ves venir? Y si hay, y la gran pregunta es, que tiene mucho, ¿hay voluntad del presidente Ortega de negociar, de querer negociar? ¿Siente la necesidad él de que tiene que negociar así como tenía que negociar en los años 80? ¿O todavía no hemos llegado a ese lugar? Vamos a un cambio y ya regresamos. Querido Santa, como mi mamá y mi papá tuvieron mucha fiebre, esta Navidad la hicimos nosotros. Le pedimos muy amablemente el celular a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y pusimos calcetines en la pared como en las películas. Hicimos el pavo, estaba crudo, Santa, vieras qué asco. Lo llenamos con cosas ricas, nutritivas y saludables. Hicimos unas galletitas que nos quedaron riquísimas. Pintamos la decoración navideña con un gusto exquisito. Y después invitamos a todos, pero a todos. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, no faltó ninguno. Porque como ellos nos enseñaron, en Navidad lo único que importa es estar juntos. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor, el pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Bueno, bien, televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el diputado y presidente del Partido Conservador, ingeniero Alfredo César. Ingeniero, entonces, vos ves, ok,
Las elecciones municipales influyeron, o la manera como se manejó y los resultados de estas elecciones municipales influyeron negativamente en los Estados Unidos. Probablemente se vea reflejado en el informe de la OEA, lo más probable. Pero y sobre todo los senadores, tanto el que estaba dudoso, ya se inclinó la balanza, y el que estaba seguro la reconfirmó la gana hacia poner sanciones hacia Nicaragua. Probablemente el NICAC decimos que obviamente no va a ser aprobado este año, pero sí probablemente en los primeros 3 meses del año que viene. Dos cosas. El NICAC que vos oís conversar allá y que he conversado con estos senadores. Porque aquí en Nicaragua, durante el transcurso desde que salió pues a luz pública la NICAC, al principio era un uyuyuy. Después oímos comentarios, no importa, nosotros estamos listos para el NICAC. Es más, tal vez es como un moretón, nos queda un moretón, pero después con el tiempo se sobra. Después inclusive hubo una época en que se burlaban de él, sí, porque decían los Estados Unidos no tienen ni siquiera los votos para poder estar en el BID, y lo empezaron pues a ver de menos. De repente, claramente hubo una ofensiva del sector privado, liderado por Ancham y con figuras empresariales como Carlos Pela, tomando iniciativas de contratar una firma cabildeadora para ver cómo hemos ido, pues diciendo, no, espérate, que esto... Y después empezamos de nuevo a oír, no, el NICAC puede hacer daño, y puede hacer daño profundo a Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de lo que se nos viene desde tu punto de vista? Pues, o sea, vos como político y como empresario que sos, si el NICAC te ha aprobado, ¿realmente es dañino para Nicaragua o no es tan dañino para Nicaragua? Claro que es dañino para Nicaragua, porque no se trata de los 300 o 400 millones de dólares por año que dejarían de venir para financiar proyectos de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, infraestructura, etcétera, sino que caes en la lista negra de los Estados Unidos, y obviamente eso afecta a la inversión nacional y extranjera gravemente. Ese es el gran problema, estar en la lista negra. Es como cuando aquí entras en una lista negra de los que te sacan en los periódicos, ¿no? Los bancos. Estás en cobro judicial. ¿Quién te va a prestar? ¿O quién va a llegar a tu empresa a decir, pues, ok, aquí te doy, pues verá? Es lo mismo a nivel internacional. El daño no son los 400 millones, es estar en la lista negra. Ahora, lo que el senador pro NICAC me dijo claramente, vuelvo a repetirlo, es que ellos han oído al sector privado nicaragüense, en forma directa, en forma indirecta, con los cabildeadores que han contratado de diferentes maneras, y que les ha llegado, digamos, el informe de que la NICAC puede tener un daño generalizado a la economía, por esto que estoy hablando. Entonces lo que están es explorando otra forma de sanciones individuales, y eso es la carta que enviaron al presidente Trump. Pero él me dijo bien claro, depende del presidente Trump. Si el presidente Trump y la administración impone sanciones individuales al estilo Venezuela, nosotros podemos detener la NICAC. Pero si no imponen, no nos queda más remedio que aprobarla. O una NICAC, aprobar una NICAC, más o menos con el mismo sistema evaluador que tenía cuando el waiver, o sea que cada año te voy a evaluar, y si llenar los requisitos mínimos, no la apruebo o no le doy luz verde a las sanciones. La buena noticia es que el mensaje de líderes del sector privado nicaragüense de que la NICAC es devastadora para toda la economía en términos generales, no es para el gobierno nada más, para todos los nicaragüenses, ha sido recibido. Esa es la buena noticia. Y eso ha abierto a explorar otras alternativas de sanción, ¿verdad? Pero la mala noticia es que ellos no perciben que el presidente Ortega ha recibido la misma... No. Ellos lo que están haciendo es buscando otros tipos de sanciones que no golpea a todo el mundo, sino que solo el gobierno. Eso es lo que están buscando. O sea, no va a involucrar al presidente Ortega, pues prácticamente todavía. Y por eso yo le llamo el tema de las elecciones municipales, ahí me le llamo una gran oportunidad perdida. Desafortunadamente, estaba servida en bandeja. Sí. Y se perdió. Bueno, ok. Y sobre todo con la alcaldía, bueno,
Además, era tan obvio. ¿Valía la pena hacer eso? Bueno, que cada quien se lo pregunte, ¿verdad? Con las consecuencias que vienen. Bueno, quería explicarte en unos minutos lo siguiente. Esta administración tiene varias características diferentes a los gobiernos anteriores norteamericanos. Lo hemos oído eso por todos lados, pero una de las características que tiene es que no andan, digamos, perdiendo el tiempo. O sea, el presidente Trump es un hombre de empresa a nivel mundial. Y su instinto no es estar haciéndote perder el tiempo en cosas políticas o diplomáticas que no producen resultados. Y toda la administración cada vez más opera en base a resultados. Con eso lo que te quiero decir es que imponer sanciones que no obtienen resultados no lo van a hacer en el gobierno de Trump. La prueba está Venezuela. En Venezuela el presidente Obama en los últimos 2 años puso varias sanciones, no tuvieron efecto. El presidente Trump en los primeros meses, como acababan de entrar, no habían hecho el trabajo todavía propio, sino que tenían el trabajo anterior. Hizo otra ronda de sanciones igual, tampoco tuvo efecto. Hasta que hace unos 3 meses ya ellos diseñaron una sanción que fue el codillo, ¿verdad? Que es la sanción de instituciones. Hay 3 tipos de sanciones que Estados Unidos está poniendo. La sanción general al país, que es la NICA Act. Todo el mundo paga el plato roto, porque golpea la economía del país, ¿verdad? La sanción individual, que es la que están ahora ellos solicitando en esta carta, que ya se ha impuesto en Rusia, en Venezuela y en otros países, en donde se castiga a dirigentes del gobierno, pues, supuestamente responsables de derechos humanos, violaciones de derechos humanos o corrupción. Pero hay una tercera, que es la más devastadora, que es lo que se llama las sanciones a las instituciones. Esa fue la que le metieron a PDVSA hace unos 3 meses, y es lo que tiene a Maduro de rodillas, ¿verdad? Porque esa sanción lo que hace es lo siguiente: te identifica PDVSA y prohíbe a los ciudadanos norteamericanos y empresas norteamericanas a tener ningún tipo de relación con esa institución sancionada. Ningún tipo. Bajo castigo a los mismos norteamericanos que violen esa disposición. Entonces, PDVSA no puede renegociar los bonos, no puede sentarse con Goldman Sachs, con un banco norteamericano, mucho menos con un empresario norteamericano, y eso paraliza, digamos, la gestión de renegociación de deuda que tiene Venezuela, y eso es lo que lo tiene sentado en la mesa de negociaciones en serio, por primera vez. Aquí en Nicaragua, a la NICA Act, esperando, ahora metieron una segunda tanteo, digamos, de sanciones individuales, pero están evaluando las sanciones institucionales. Que ya la sanción a Venezuela de refilón, pongámosle, o de rebote, ya afectaron a Nicaragua. Sí. Porque Albaniza, los bancos privados le pidieron que sacara su plata. Sí. Porque PDVSA es dueño del 51% de Albaniza. Así es. Y yo tengo entendido que todos los bancos privados que tienen corresponsalía con los Estados Unidos le dijeron: mira, hermano, no estoy obligado, pero no me quiero correr el riesgo. Sí. Y se llevaron esa plata y la metieron en otro banco que no tiene corresponsalía en los Estados Unidos todavía. De acuerdo. También quiero explicarte lo siguiente: yo no me reuní con el Departamento de Estado, no me he reunido con el Departamento de Estado desde el inicio por recomendación de la Casa Blanca. Hay que explicar lo siguiente: es público que el Departamento de Estado está sufriendo una reingeniería profunda. Sí. Para darte un dato, la presidenta de la Asociación de Profesionales del Servicio Exterior Norteamericano, ellos no tienen un sindicato, pero tienen una asociación, informó el mes pasado que en los 10 meses y medio que lleva la administración Trump, el 60% de los embajadores de carrera se han ido del Departamento de Estado. El 60%. Y así está pasando en todos los niveles. Ese es el nivel superior de la carrera. Hay una visión en la administración Trump que se origina en el presidente, pero que la comparte el secretario Tillerson, de que la izquierda ha tomado el servicio exterior norteamericano a lo largo de los años. Y que entonces los presidentes, por ejemplo, el presidente Bush hijo, a pesar de que daba instrucciones y había un secretario o secretaria de Estado afín al presidente, como siempre es, a los niveles medios y abajo se diluían las instrucciones porque está minado de gente de izquierda. Y ellos van a limpiarla. Entonces, eso ha hecho de que no hay gente nombrada por el presidente Trump a cargo de las principales áreas. Está huérfano todavía. Está eso. Entonces,
mi contacto en la Casa Blanca desde un inicio me dijo, no hay que esperar a que termine toda la reestructuración. Y desde hace una semana, 2 semanas para acá, el mismo secretario de Estado, hay especulaciones que se va a ir, que no se va, que lo va a correr. Eso es fake news, ¿verdad? Le dice eso. Bueno, Trump dice que es fake news, pues, ¿verdad? Invento, pero Trump lo ha confirmado. La realidad es que la izquierda está sufriendo mucho con ese tipo de reestructuraciones. Hago ver esto porque lo que quiero ahora es centrarme un poco en lo que vos decías. Yo lo que veo venir, tuve mi reunión otra vez en la Casa Blanca. Yo tengo un contacto que ha sido nombrado desde el primer día de que entró el presidente Trump el 20 de enero. Es un contacto de mediano a alto nivel importante en el tema latinoamericano. Y ha sido muy abierto y muy profesional. Yo me he sentido a lo largo de las 4 reuniones de que escucha con seriedad que no es una persona cerrada y que quiere lo mejor para la democracia en Nicaragua. No es alguien que quiere dañar al presidente Ortega o a su gobierno por gusto. Y me dice que eso refleja el pensamiento del presidente. Pero igual me dijo, después de esta situación de las elecciones municipales, ellos ven inevitable que haya sanciones económicas contra Nicaragua. La modalidad de las sanciones es lo que está en juego. Y ahí las acciones que vaya tomando el gobierno de Nicaragua en el siguiente periodo de negociaciones y reformas tendrá mucho que ver. ¿Verdad? Ojalá, Jaime, de que logremos de que no sean sanciones que golpeen primero, pero digamos, sino que se logren manejar. Digamos, para aprovecharte, tener la oportunidad, porque gente con la experiencia que vos tenés hay muy poca en este país. Primero, ¿qué te dice? Vos ves, de acuerdo al actuar del presidente Ortega, voluntad del presidente Ortega, de la necesidad de sentarse a reformar el proceso electoral, todo el proceso electoral que hay aquí, hacerlo más transparente, porque eso es lo que todo el mundo está hablando ahorita, pero los Estados Unidos no solo eso tienen en mente, hablan de una transformación, de una limpieza del Poder Judicial enorme, hablan de la lucha contra la corrupción en este país, hablan de la independencia de los poderes del Estado. O sea, es un sinnúmero de cosas, pero el primero que está ahí en la balastra es lo del proceso electoral, porque la OEA está ahorita aquí, pues, con un convenio con la OEA. La pregunta es, vos ves al presidente Ortega, que se siente, o si vos fueras el presidente Ortega, vamos de esta manera, y vos ves la situación como está, tanto internacionalmente como nacional, vos dirías, hombre, estoy en la necesidad, tengo que hacer esto, o sigo tomando como mi Biblia, pues mi oración, las palabras de Tomás Borges. Yo voy a seguir al mando, cueste lo que cueste, pase lo que pase, diga lo que diga, pero lo peor que me puede pasar es que salga del poder. Sí, antes del 5 de noviembre yo tenía razonables expectativas de que había voluntad de hacer las cosas bien. Después de lo que ocurrió no tengo todavía explicación interna, Jaime, de cómo poner en peligro lo que se está poniendo en peligro por unas alcaldías que podían haber salido perfectamente limpias. No encuentro la explicación y eso pues me ha dejado internamente una duda, de manera que a responderte, ¿verdad? Yo no sé. Ahora, vos sos, no sé, por lo que tengo de conocerte, y además tuvimos la oportunidad de trabajar juntos cuando estuvimos en el Partido Conservador juntos un periodo de tiempo. Sé que eso analizar todo el escenario, todo el panorama. Muchos dicen que mientras el presidente Ortega no logre resolver su problema de transición dentro del Frente Sandinista, donde él ya nombró su sucesora, que es doña Rosario, pero que los históricos, como le llaman en el Frente Sandinista, no aceptan a doña Rosario. Mientras él no resuelva ese problema, todo lo demás no lo toca. ¿Tiene lógica eso? Yo creo que... O sea, dentro del análisis que vos has hecho, porque vos, estoy seguro que no. Ahora, no sé si querés hablar de eso o no querés hablar de eso. Con todo gusto. Mi experiencia es que con el presidente Ortega se negocia en base a cosas concretas, no en cantos de sirena. Primera cosa. Lo concreto, por ejemplo, cuando negociamos la paz de Zapuá,
era de que la presión militar sobre el gobierno y el ejército sandinista era de tal magnitud y la debacle económica de tal magnitud que a ellos les convenía detener la guerra. Pero también ellos sabían, y nosotros sabíamos, que el Congreso norteamericano había cortado ya los fondos de apoyo militar a la resistencia nicaragüense y que entonces teníamos unos meses nada más asegurados y después, cuando se nos terminaran esos recursos, ¿verdad?, ¿qué hacíamos? Es decir, que habían dos razones profundas en ambos lados de que convenía detener la guerra. Por eso se logró Zapuá y por eso lo aterrizamos en 72 horas. ¿Verdad? Es decir, tiene que haber algo de fondo, de interés preciso y claro. Bien, el segundo paso fue, ¿cuál es el desenlace? Ok, detenemos la guerra, pero nosotros no desarmamos a los comandos de la resistencia. Los comandos permanecieron armados y con municiones para 90 días. Entonces, en la segunda negociación ya política, después de detener la guerra, que tomó otros meses, fue, ¿y esto cuál es el paso final de este juego? Y el paso final fueron elecciones libres, con todas las garantías de que se va a respetar la voluntad popular. Ya vamos ahorita, pues entonces, vos ves ahorita en este momento el primer paso, la necesidad. Entonces, mira, el final del juego es el mismo. El final del juego son elecciones libres, con garantías de que se va a respetar la voluntad popular en noviembre del 2021. Ese es el final. Sí. No hay ningún otro final aceptable, ni para la oposición nicaragüense, ni para los Estados Unidos, ni para la Unión Europea, ni para Latinoamérica. Ok. Tenemos 4 años casi para asegurar eso. Entonces, lo que está en juego, en mi opinión, es que el proceso de negociaciones que está por abrirse, digamos, a partir de enero, comenzando con lo electoral, si va a requerir el acicate de sanciones o no. Interesantemente, en el caso de Zapuá, fuimos los nicaragüenses de ambos lados, además enfrentados con sangre de por medio, que es mucho más difícil, los que llegamos a la conclusión de que el país tenía que detenerse este desastre que había de guerra y parar por ambas partes estaban convencidas de eso, sin necesidad de que nos obligaran, digamos, ¿verdad? Se veía venir de que los rusos iban a soltarle la alfombra al gobierno sandinista y que ya se veía muy difícil que el presidente Reagan lograra nuevo apoyo en el Congreso para la resistencia. Todo eso se veía venir, pero fuimos nosotros y lo hicimos un paso adelantado. Ojalá lográramos hacer eso ahora en las negociaciones de los primeros meses. Pero vos me entusiasma que diga las negociaciones que se van a empezar a dar en enero. Sí. ¿Estás seguro que grave? Pues te vuelvo por este instinto. Estoy seguro que si vos sos presidente Ortega y vos ves un país relativamente tranquilo, ¿verdad?, con una economía que va caminando, ¿verdad?, con su tropiezo, pero que va caminando, con un sector privado básicamente tranquilo. Pero él ya lo dijo, no especulemos. Yo tengo seguridad porque él lo dijo. Sí, pero también ha dicho muchas cosas que... días después, si vemos al punto de fondo es que no hay que interpretar las palabras, hay que tomarlas literal, ¿verdad? Es decir, Ok, supongamos que está bien. Él dijo sí. Y además quiero que sea rápido, dice que se empiecen a sentir para las elecciones regionales. Hay que acordarse que las elecciones de la costa no son en noviembre, son en marzo del 19, porque siempre son en marzo, las regionales por el tema de la lluvia. Entonces, pero hay que tener listo todas las reformas 6 meses antes, cuando se convoca, porque no vas a convocar con una regla y cambiarla. Sí, vos tenés que estar listo para junio, julio del año que viene. Digamos, a más tardar en septiembre tenés que tener todo en su lugar, la nueva ley electoral. Pero vos no tenés, para pararlo de Estados Unidos, no tenés hasta septiembre. No, pero tenés que empezar a actuar en enero. En enero para poder tener acuerdos políticos en marzo, digamos. ¿Qué es lo que va a venir vos? ¿Un presidente Ortega convocando a todos los partidos políticos? No creo. No creo. Creo que va a haber negociaciones porque él lo dijo. Creo que viene una negociación. Pero puede haber una negociación que sea limitada al sector privado y a los partidos que tenemos personería jurídica y que acabamos de participar en el proceso, ¿verdad? Puede ser ahí. Pero eso no le da suficiente credibilidad. Depende. Si vos no tomás los sectores no son los que no participaron en el proceso electoral por X o Y razón, o no los dejaron participar, inclusive, porque hubieron sectores que no los dejaron participar en el proceso electoral, no tiene la credibilidad este asunto. Y yo no veo al COSEP, ¿verdad?, involucrándose en esto sin la participación de todo el mundo. ¿Cómo no? Claro que sí. O sea,
Ahora se ha visto de que se va a abstraer el El COSEP ha dicho que en asuntos políticos nosotros no nos queremos meter. Pero también dijo el presidente del COSEP, cuando el presidente Ortega anunció que iba a haber una reforma del sistema electoral con la ayuda de la OEA y que quería que se hiciera. Que era bienvenido, que era bien recibido. Y que ellos tenían aportes que dar, lo dijo. No, eso no lo dijo. Sí, claro. Y tienen razón. Si el sistema electoral afecta a todo el país, pues ve Honduras. Sí. Afecta a todo el sector privado. Entonces, vamos a lo siguiente. Como Partido Conservador y yo en lo personal quisiera que la negociación fuera con todos, sin ninguna exclusión. Esa es nuestra posición. Pero nosotros no estamos gobernando. Puede haber negociación así, lo veo difícil. Puede haber negociaciones más limitadas. Al final de cuentas, no nos centremos en quiénes, sino el producto. Porque si producto de las negociaciones con los partidos políticos legalmente constituidos y aportes del sector privado y algunos otros sectores, se logra un producto de reforma del sistema que cambie la naturaleza de las elecciones, habremos triunfado todos. Ahora, ¿cómo ha venido operando el Frente Sandinista en los últimos tiempos? Tiene su jefe o su coordinador, operador político, pues pongámosle, sí. Edwin Castro. Edwin Castro es el que ha ido, habla con los presidentes de los partidos, con quien tiene que hablar y negocia con ustedes. ¿O ha negociado con los presidentes de los partidos políticos? Los temas legislativos. Los temas políticos se han negociado con Edwin Castro, desde los nombramientos que se han dado de los nombramientos cuando tenían todos los nombramientos del Estado. Edwin Castro es el que ha sido el operador político, pongamos. Y él se reúne con los partidos políticos para entonces ¿qué queremos? ¿Qué es lo que está? Yo estoy de acuerdo, y entonces él agarra el mensaje, se lo lleva al presidente, el presidente regresa. La evidencia que yo he visto es que en temas electorales no es así. ¿Cómo no? No, la decisión de que si San Pedro queda aquí o allá, yo no lo he visto. No, yo no estoy hablando de todo. De que si el no, yo lo que estoy hablando pues eso de los temas electorales, y eso significa la reforma electoral. De los temas que tienen que ser y después ser aprobados en el legislativo, temas políticos, es a través de Edwin Castro que tiene que pasar esto. Pues por supuesto, además él es el representante legal suplente del Frente Sandinista. Entonces, ¿qué es lo que vos ves? Una negociación, vos vengan ustedes sentarse frente a frente con el presidente Ortega, o va a ser individualmente cada uno con el cual él delegue. O sea, no quiero especular, ¿verdad? Yo tengo seguridad que va a haber negociación. Ojalá. ¿Qué es lo que cree que sea más eficiente? Ojalá se fuera incluyente. Yo creo de que no creo yo, porque ningún jefe de Estado lo hace, que va a sentarse de entrada a negociar una reforma al sistema electoral. Eso lo va a manejar la autoridad electoral, con la OEA sentado ahí en medio como facilitador, con los partidos políticos. O sea, que es como lo hemos hecho. Cuando arrancan y convocan a elecciones, Jaime, nos convoca la autoridad electoral, y ahí estamos los 9, en este caso recién pasado, los 9 representantes legales de los partidos políticos, y ahí negociamos y discutimos y ahí se acuerdan las cosas. Y en este caso estaría la OEA facilitando. Yo eso es lo que veo. Pero vos no ves negociando, vos no ves sentándose con los magistrados del Consejo Supremo Electoral, porque no puede ser juez y parte, porque la mayoría ve al Consejo Supremo Electoral como el problema, sí, no como la solución. Pero a ellos se les vence su periodo en el año 19, hay que acordarse de eso. Su periodo se les vence en, creo que... Algunos. Todos. No me si una magistrada que fueron electos hace poco. Pues con pocos meses de diferencia. Se vence en abril del 19. El grueso, lo sustancial, ¿verdad? Fue hecho hace 5 años, en el 14. Entonces, yo creo que sí, la autoridad electoral va a estar ahí, porque está... Una nueva autoridad electoral. No. Bueno, ve cambio de magistrado al principio del año. Pero eso es poner la carreta antes de los caballos, o sea, no se puede eso. Yo lo que viene es una negociación de reforma del sistema electoral, entonces tiene que discutirse con los expertos electorales que hay en el país, y con la OEA facilitando, y con los partidos políticos, ¿verdad? Y ojalá con todos los sectores políticos. Bueno, de ahí sale un acuerdo político que va a generar una nueva ley electoral o una reforma profunda a la actual. Y además, que después que aprobás la nueva ley electoral o la reforma profunda, como consecuencia legal vienen los cambios de nombramiento. Esa es la secuencia. No es que vas a comenzar de la nada, ¿verdad? Diciendo, porque eso implicaría que el Frente Sandinista... Por ejemplo, hay algunos que creemos nosotros. Por ejemplo, yo soy de los que creo, y he estudiado bastante, y le he dado mucho seguimiento,
El problema no es la ley electoral en este país. Esta ley electoral no es mala. El problema es como la discrecionalidad que se han autorrecetado los magistrados y las violaciones a la misma ley electoral que ha hecho los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Hay grandes Pero no es la ley, claro, pues hay ciertas cosas que corregir. Todos estos fraudes de ahorita se dieron por la ley. Comentarios finales. Bueno. Bueno, ya no pasamos. Dale 30 segundos. Ok, en primer lugar, de que es una lástima que se haya desperdiciado la oportunidad de tener unas elecciones transparentes y un informe de la OEA impoluto. El informe lleva manchas negras de fallecidos y de fraudes municipales. Eso ha quitado los argumentos de los que tenían buena disposición de evitar la NICAAC o otras sanciones, los ha dejado muy débiles. Y en la Casa Blanca ha dejado la inevitabilidad de que van a diseñar ya un sistema de sanciones para Nicaragua. Lo que nos toca a los nicaragüenses ya en estas circunstancias desfavorables es hacer lo que tenemos que hacer de reforma y evitar que esas sanciones sean catastróficas para el país. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor César. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos platicando con la oposición que no participó en el proceso electoral. Mañana estaremos platicando con el doctor José Palé, del FAT, del Frente Amplio por la Democracia. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar.